¿De verdad está pasando esto o es un sueño? Que alguien me despierte. Hola abuela, estoy en la tele. Estoy muy feliz, muy honrado de poder estar ante ustedes un día como esto. ¿Saben? Recuerdo que tuve la oportunidad de predicar un día domingo y al otro domingo no hubo culto, ni al próximo, se cerró todo en el mundo. Así que vamos a ver lo que va a suceder de magnitudes apocalípticas después de esta palabra. Pero de verdad te digo, no pude conciliar el sueño con lo que Dios estaba hablando. Así que empezá a agarrarte de tu asiento con lo que va a pasar. Vamos a hablar todavía estoy en shock. No puedo creer que el pastor... Yo pensé que estaban poniendo mi placa en multimedia, era la de él. ¡Qué locura! Del mismo tema. Vamos a hablar de la honra. Decí conmigo, honra. Gracias. Busqué en el diccionario, porque decimos honra, que es una pastilla que se toma cada 8 horas. ¿Qué es honra? Busqué en el diccionario para entender lo que es. Y dice, lo leo, de lo que yo busqué. Respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y del... ¿Saben qué? No me convenció. No sé si ustedes entienden bien lo que es honra al leer esta definición que da un diccionario de la lengua española. No me convenció. Tenemos un problema que ni siquiera podemos definir lo que es honra. En nuestra idiosincrasia, en nuestra filosofía, no lo podemos definir bien, lo que es la honra. Hay muchas cosas que podemos definir bien, pero en la honra tenemos un problema, así que voy a llenarlos de definiciones de honra para que quede claro y para que nadie quede con la duda. Hoy se habló de algo que no entendí. Honra, alabar, engrandecer, exaltar, magnificar, preferir, enaltecer. Estamos dando sinónimos de lo que es la honra. Alabar, enaltecer, magnificar. Me gusta preferir. Preferir, cuando vos honrás a alguien, lo estás prefiriendo. Enaltecer. Vamos con otra definición. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Demostración de aprecio. Algo que yo demuestro por la virtud, por el mérito. ¿Saben? Es muy interesante. La palabra bíblica, honra, tiene muchos significados. Es difícil traducirla. Uno de los significados cuando leemos honra es peso. No el peso argentino. Peso de pesado. Entonces podríamos decirlo, la persona que vas a honrar tiene peso e importancia en tu vida. Tiene una importancia, un peso. A veces se usa esta palabra, la misma palabra cambiada con la desinencia, conjugada en otro tiempo, para decir que alguien era muy pesado o que había muchas cosas. Se llevaba una mochila muy pesada con muchas cosas. Está usando una palabra similar. La palabra también, honra, significa gloria. Gloria. Honrar implica alabar, estimar. Estamos hablando de honrar a Dios, honrar a los padres. Ustedes saben que la Biblia nos manda eso. Implica alabar, estimarlos a través de la obediencia. A través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Cuando honro a alguien, le doy mi obediencia, mi respeto, admiración, retribución. Glorificación pública, reconocimiento público. Honro tu vida, hermano. Te honro frente a algo público. ¿Vieron que algunos te honran en privado? Está bueno hacerlo en público. Bueno, valorar, tener la valoración que yo doy, tener en una alta estima. Y podríamos seguir para poder comprender lo que es la honra. Porque, a ver, las personas mayores estarán de acuerdo conmigo que se perdió el respeto. ¿Se perdió el respeto o no? ¿Por los padres? ¿Por los abuelos? ¿Qué dicen? ¿Se perdió el respeto o no? Sí. Era distinto antes. No le podías hablar como le hablan ahora. No, ahora el nene hace lo que quiere, si no le mete una carta de documento al papá. No lo puede tocar, no le puede decir nada. Antes se respetaban a los abuelos. Hoy los abuelos son descarte. Perdón que lo diga así, pero es la sociedad en la que vivimos, en la que se perdió el respeto, se perdió la honra. ¿Cómo demostrar la honra? Porque
Estamos hablando de algo abstracto, ¿no? Pareciera como que es abstracto. Entonces, si vos por ahí tenés honra, si vos decís, bueno, yo quiero honrar a mis padres, a mis pastores, a alguien que admiro, que aprecio, ¿cómo demostrar la honra? A ver, no sé si tienen una mano libre, vamos a hacer algo. ¿Tienen alguna mano libre? ¿Me siguen? La honra se demuestra estableciendo armonía entre lo que pienso, digo, siento y hago. Vamos a hacerlo, dale. Pienso, digo, siento y hago. Una armonía entre todo. Un conjunto, una armonía. Yo pienso, yo valoro, yo estimo a esa persona. Y yo hablo, yo digo. Yo lo aprecio, lo expreso en palabras. Porque a veces tenemos en estima a alguien, pero no somos capaces de decirlo. Como el padre que le compra todo a su hijo, pero su hijo quiere que le diga que lo quiere, que lo ama. Pienso, digo, siento y hago. Siento un amor, siento una carga y voy a hacer algo. Voy a darte, voy a honrarte, en público voy a reconocerte, un regalo. Entonces, cuando establecemos una armonía, podemos honrar a alguien entre lo que yo pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y mirá por qué esto es importante. Vamos a Marcos 7:6. Pienso, digo, siento, hago. Fácil de acordarse. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Decían lindas palabras de Dios, se juntaban en la iglesia a adorar, pero de corazón no lo hacían. Pero sus acciones no coordinaban con lo que ellos decían. Acá hay un problema. El Señor, hipócritas los llama, porque, como decía el profeta, de labios solamente, era una honra falsa, era algo fingido, pero Dios ve el corazón y Dios quería la unidad, la integridad, el todo, no solamente el decir, sino también el hacer, el todo, porque a veces nos falta en alguna esfera, el todo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la honra? Vamos a intentar responder. Ya ponele que la definimos, que alguien entendió lo que es la honra. ¿Cuál es la importancia de la honra? La primera importancia, el primer motivo por qué la honra es importante es porque Dios merece ser honrado. Primero que nadie, Dios merece ser honrado. Por eso yo necesito entender bien lo importante que es. Mira, vamos a una historia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Seguro ustedes conocen esta historia. Samuel 6:6. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Estaban llevando el arca de Dios, el arca sagrada de Dios, el arca del pacto. Los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. ¿Conocen la historia? ¿La conocen? Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa. Dios se enojó contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Están llevando el arca de Dios, el arca del pacto. El arca que tenía tanta historia. Y el arca se está por caer. Entonces Usa la quiere agarrar. Y Dios se enoja. Y en el instante cae muerto. Ahora, es un poco choqueante lo que sucede aquí. Es un poco, alguien puede decir, ¿por qué Dios se enojó tanto? Vamos a ver el contexto. Ya les conté el final de la historia. Vamos a ir para atrás en la historia para ver qué fue lo que hizo que Usa tuviera el atrevimiento de tocar el arca de Dios. Segunda de Samuel 6:3. Volvemos en el pasado. Dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. A ver, ¿cómo se llamaba el que tocó? Usa, ¿no? Usa. Entonces dice que colocaron el arca de Dios en la casa de Abinadab.
Aparece un personaje nuevo, Abinadab. El arca estaba en la casa de Abinadab. Lo estoy mareando un poco, pero vamos a entender qué relación hay entre Usa y Abinadab. Vamos más atrás, Primera de Samuel, nos vamos a un libro, Primera de Samuel 7, 1 y 2. Dice que se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab. ¿Están leyendo la Biblia? Primera de Samuel 7, 1. ¿Recuerdan la historia, no? Que el arca lo tenían los filisteos y que se caía el ídolo, se rompía y les agarraba plagas. Entonces nadie quería tener el arca de Dios. Primero lo trajeron como un trofeo de victoria. Le sacamos la reliquia a los israelitas. Pero empezaba a pasar cosas porque estaba viva esa arca, no entendían. Y se la fueron pasando. Y dice que se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca quedó en la casa de Abinadab. El arca permaneció en Quirán durante mucho tiempo. Pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Entonces, Usa y Ahio, hijos de Abinadab. Para resumir lo que estoy contando, Usa tocó el arca, escuchá, porque el arca estuvo en su casa durante 20 años. Usa, como dice 2 Samuel 6:3, era hijo de Abinadab. El arca permaneció 20 años en la casa de Abinadab. Entonces Usa se acostumbró. Y le perdió el valor, le perdió el respeto al arca de Dios. Yo no sé cómo fue la división de tareas. Dijeron, necesitamos guardarle el arca. ¿Quién tiene un galpón libre? ¿Quién tiene lugar? Y Abinadab, yo la llevo ahí, Usa y me ayuda a llevarla. Y tuvieron el arca de Dios, el arca del pacto, el arca que estaba en el lugar santísimo. 20 años, 20 largos años. Entonces ya no era el arca del lugar santísimo. Era una caja que estaba en la casa, en el fondo de Abinadab. Usa la conocía. Por eso Usa toca, porque él se familiarizó. Y esto es lo que pasa cuando nos familiarizamos y desvalorizamos la presencia de Dios. Lo sagrado se transforma en ordinario. Lo santo se vuelve profano. Ya no era el arca que solo los levitas podían transportar, porque había estado en su casa 20 años. Ya no le tenía ese valor, ya no tenía esa honra ante Dios. Y tuvo el atrevimiento de decir, voy a ayudar a Dios. No vaya a ser que por un hueco en el piso se rompa el arca de Dios. Dios no lo puede detener. Yo Usa, que ya la tuve en mi casa 20 años, y Dios se enojó y lo fulminó en el instante. Y ahí te das cuenta lo que pasa, que es distinta la historia. Que no es un tipo que salió y tocó el arca. Es que estuvo en su casa, en la casa de Abinadab, padre de Usa, durante 20 años. Y él se familiarizó y le perdió el valor y le perdió el respeto. 2 Samuel 6:11. Siguen llevando el arca de acá para allá. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, otro personaje nuevo. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La traducción de Obed-edom es adorador, una persona, un adorador. 3 meses en su casa y Dios ya lo bendijo. Usa tuvo el arca de Dios, la presencia, la manifestación, la representación de la presencia de Dios durante 20 años. La tocó y la murió. Y murió. Pero en la casa de Obed-edom solamente estuvo 3 meses. Y Dios lo bendijo a él y bendijo a toda su casa. Yo no sé las cosas que estás emprendiendo, si consultaste, si buscaste la voluntad de Dios, si buscaste su opinión, si estás honrando a Dios. Les cuento, una vez, yo ya lo contesto una vez, pero lo vuelvo a contar. Estaba en una clase y se estaba hablando de la ley y de la gracia. Y de repente estaban diciendo que era mejor la ley. Que era mejor la ley que ahora en la gracia, porque recuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, el que mira y codicia, el que no mata pero odia a su hermano, como esa comparación. Entonces decían, no, estaba diciendo el profesor, no, porque era mejor la ley.
Y yo no me caracterizo por participar mucho en las clases, pero no me pude contener en ese momento. Porque estaba, mirá lo que pasa, la ley te condenaba, ¿no? Vos robabas y había un castigo, pero ¿por qué? Yo quiero entender por qué. Porque con esa mano que robó, el ladrón iba a volver a robar. Entonces le cortaban la mano. Algo pasaba porque él lo iba a volver a hacer. En la gracia tenemos un elemento diferenciador que es el Espíritu Santo, que produce transformación. Entonces ellos decían, bueno, no está adulterando, pero está codiciando en su mente. Y yo decía, pero ahí viene el Espíritu Santo para redimir. Si vos estás en la ley y te encontraban adulterando, te apedreaban. Ahora en la gracia el Espíritu Santo puede llevarte y puede transformar tu mente, tu vida. Puede haber una regeneración. Y bueno, se armó un pequeño debate ahí. Y saben, y yo salí, no sé, un poco ahí molesto por la situación, porque yo decía, ¿cómo se va a quitar el Espíritu Santo? ¿Cómo no lo tienen en cuenta? Jesús murió, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Salí indignado, porque todos decían que sí, que era mejor la ley. Y bueno, anda a bañarte, anda a ponerte la ropa, anda a hacer sacrificios si te gusta la ley. Es mejor la gracia, o sea, no hay manera. Todos los decretos que había que hacer en la ley. ¿Saben? Y terminó la clase y nos fuimos a un culto. Yo seguía re indignado. Vino un pastor de España, habló de avivamiento, habló de mover de Dios. Y ¿saben qué? Dios me tocó en ese momento como muy pocas veces. Yo empecé a recibir, a sentir su presencia. Terminó el culto y yo estaba ahí llorando y seguía. Estábamos en recreo, teníamos media hora de recreo. Pasó todo el recreo, yo seguía ahí llorando. No me había levantado de mi silla. La presencia de Dios estaba muy fuerte. Estaba conmigo Gonzalo, un amigo que le aprecio mucho, y él me acompañó y fuimos al baño y yo empecé a hablar en lengua. Había gente en el baño, es un instituto cristiano, ¿no? Y salieron del baño, ahí entraron dos locos y ¿saben qué? Falté a la próxima hora, todo un desastre, pero ¿saben qué? Yo sentía como que esto es muy, que el Espíritu Santo estaba, como que Él vio que yo lo honré, Él vio que yo lo valoré, y Él me estaba visitando. Él como un abrazo, como una caricia. Y yo lloraba, y Dios me hablaba, y yo me veía a la persona del Espíritu Santo dispuesta a hacer cosas, dispuesta a bendecirte, dispuesta a obrar, pero que había personas que lo tenían en poco, que no consultaban, que lo menospreciaban. Yo veía al Espíritu Santo que quería dar palabras, que quería dar profecías, que quería hacer milagros, pero que había personas que lo dejaban de lado, que tenían su agenda, que tenían que ensayar, eran adoradores, que tenían que hacer cosas, no tenían tiempo para ir a la intimidad, no tenían espacio para buscar al Espíritu Santo. Y Dios me habló muy fuerte ahí, y estuvimos llorando, y después fuimos a la clase. El profesor entendido en el mundo espiritual nos vio todos los ojos rojos, no nos dijo nada, siguió todo bien, le dijo, yo entiendo lo que pasó, está todo bien, no pasa nada, no se queda libre, porque ese era el miedo. Y entonces, eso es lo que sucede cuando honramos, cuando valoramos la presencia de Dios. Dios va a recompensar. Solamente 3 meses estuvo y fue bendecido en todo. Vamos a seguir, vamos al segundo motivo de por qué es importante la honra. La honra es importante porque debemos honrar a Dios. Dios se merece honra. En el cielo lo adoran 24/7 ángeles. Nosotros también queremos adorar a Dios, pero también la honra es importante, porque sin honra no hay milagro. Decí conmigo, sin honra no hay milagro. Sin honra no hay milagro. Mateo 13:53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, Jesús de Nazaret, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, Jesús en Nazaret, Jesús del local, Jesús en su pueblo, va a explotar. Mirá lo que decían. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban hablando de Jesús, Jesús en Nazaret, y eso decían de él. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice la Biblia, el texto sagrado, que Jesús no hizo milagros allí. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer milagros. ¿Se dan cuenta de la magnitud del evento? Jesús que sanaba a todos, que liberaba. Jesús en Nazaret no hizo milagros porque sin honra no hay milagros. Dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Acá hay un punto muy importante. ¿Saben qué? Mira, digo algo atrevido. Yo me atrevo a decir que yo puedo llamar a algunas personas y puedo orar por sus vidas y van a recibir del Espíritu Santo. Y hasta si ellos creen y están enfermos van a ser sanados. Pero yo no puedo decir eso por otras personas. ¿Por qué? Por el hambre que tienen, por la búsqueda que ellos tienen, pero también por la honra, porque ellos creen que hay algo de Dios en mí que pueden recibir. Sin honra no habrá milagros. No habrá milagros sin honra. Entonces, hay muchas cosas que están detenidas en tu vida porque vos no estás siendo honrado, no estás honrando a Dios. Está detenido ahí. Está frenado porque no hay honra en tu vida. Sin honra no hay milagros. Mirá, buscá en la Biblia. Buscá en la Biblia los milagros. A no ser que sea que aparece un oso porque le dijeron pelado al profeta y mata a todos. ¿En qué otro momento aparece un milagro? Sin honra. Todo el tiempo había honra. A Jesús se arrodillaban ante Jesús. Hijos de David lo buscaban, deseaban tocarlo, lo honraban, lo enaltecían, lo glorificaban. Y ahí está la clave del milagro. Esperaban de Jesús, creían que Jesús podía hacer algo. Lo mismo con los apóstoles. Eran buscados, eran oídos y recibían. Dice que las ropas de Pablo, los paños húmedos, sanaban a los enfermos. ¿Por qué? Porque había en ellos esa actitud. Y la honra desbloquea los milagros. La honra desbloquea la bendición de Dios. Entonces decimos, Señor, bendíceme. Señor, bendice mi vida, bendice mis cosas, mi negocio. Pero desde la perspectiva de Dios estás en deshonra. Vos no estás honrando. ¿Por qué Dios va a bendecirte? Yo me pregunto, ¿por qué Dios va a bendecirte? La honra va a abrir bendición sobre tu vida. Dios no te va a bendecir mientras sigas en deshonra. Entonces hay milagros, hay cosas que están por suceder, que están detenidas, que están frenadas, que están ahí. Están ahí, pero está detenido. ¿Saben? El evangelio, los que predican mucho de la prosperidad, hay principios que ellos utilizan, que son principios bíblicos y que funcionan. Y nosotros, que no creemos en el evangelio de la prosperidad, sino en el evangelio que prospera. ¿Amén? Aplicamos los principios con la diligencia y con la bendición de Dios. El evangelio tiene que prosperar tu vida. Es el orden, es como tiene que ser. Pero no podemos abandonar los principios porque alguien los usa mal. No podemos abandonar las herramientas que tenemos porque otro las pervirtió. Es como decir, como que vengan los beisbolistas y dicen, no vamos a usar más el bate porque con este bate se golpea a personas, se rompen vidrieras, vamos a jugar sin bate, vamos a pegar con la mano. Es una herramienta. Y entonces hay principios de prosperidad, de bendición, que están en la palabra de Dios. Y tenemos un problema como argentinos, y ya vamos a entrar en ese tema. Tenemos un problema en el dar y en el honrar. Podría contarles muchas experiencias. Sin honra no hay milagro, sin honra no hay apertura. Dios no te va a bendecir mientras continúes en deshonra. Bueno, les cuento rápidamente acá tengo que embarrarme, tengo que entrar en el tema porque este es un tema para nosotros como argentinos. En otro lado del mundo tal vez sean más generosos con el dar.
Acá tenemos una perspectiva. Miren, les cuento mis hechos. Cuando era muy chiquito, una vez tuve un peso. ¿Saben? Antes con un peso se hacía un montón de cosas. No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo que se podía comprar un pancho y una gaseosa con un peso. Y conseguía 2 pesos y te compraba un fitito. Valía más la plata. Y yo tuve un peso, tuve mi primer peso. Y no sé cómo, pero lo di a la iglesia, lo ofrendé. No me acuerdo cómo fue, pero yo me acuerdo que yo lo di ese primer peso. Y después, pasó un poco el tiempo, tuve 10 pesos. Seguía valiendo más el 10 pesos. Ya con 10 pesos yo me sentía el niño más rico, el ser humano más rico en el planeta. Bueno, estaba mi papá era el más rico y después seguía yo. Era re rico con 10 pesos. ¿Y qué hice con los... A ver, ¿qué creen que hice con los 10 pesos? ¿Qué me compré? Montones de panchos, gaseosas, chocolates. ¿Qué pude haber hecho con los 10 pesos? ¿Sí? Había un ministerio que escuchábamos, un ministerio radial. Y yo me acuerdo que di esos 10 pesos. Y cara dura, les dije que le digan que yo daba. Como que marcando los términos. Mira, esto es de mis padres, esto es mío, no es lo mismo. Le mandé a decir, después él nos respondió, ¿no? Yo me acuerdo de su ministerio, escuchábamos, yo lo escuchaba, predicaba, enseñaba. Entonces yo di eso. Pero, o sea, a mí me enseñaron, pero también nació de mi corazón. No es que mis padres me estaban obligando, nació de mí. Pero yo vi cómo Dios iba agregando ceros, cómo iba multiplicando lo que yo daba. Entonces después empecé a ahorrar. Yo tiendo a ser económico. Ahora yo estoy hablando y ya no voy a hablar por toda la semana hasta el próximo fin de semana. Yo tiendo a ser económico. Entonces empecé a ahorrar. Y me daban plata para comer a veces y yo no comía. Y para almorzar y yo no almorzaba. Y yo viajaba. Ya estaba en la secundaria. Viajaba en tren, viajaba en colectivo. Me daban plata para viajar en colectivo. Yo caminaba. O sea, había un esfuerzo que me generaba ingresos. Yo caminaba, no gastaba la plata del colectivo y la iba ahorrando. Entonces, mi cuenta no bancaria empezó a crecer. Mis ahorros empezaron a crecer y después estábamos en una iglesia que hablan de una ofrenda especial, ¿no? Que había que dar una ofrenda especial. ¿Y a quién Dios le habló dar todo lo que tenía? Sino a mí. Y yo no gastaba nada, o sea, y me decían, yo me acuerdo que mi mamá me decía, pero comprate tal cosa. Y yo decía, lo que me costó, pero tengo que pensarlo bien, no voy a ir a la apurada a comprar. Si no comí una banda de días, si caminé, si hice esto, estuve ahorrando, no lo voy a ir a malgastar. Y yo sentí que Dios me pidió que le dé todo lo que tenía. Y yo lo di y estaba feliz. O sea, en nuestra familia dimos un auto. O sea, no me quería quedar atrás, yo seguía compitiendo. Pero ¿por qué? Porque Dios quiere tu corazón y en tu corazón no puede haber otro Señor. Y Dios te prueba. Yo no podía el dinero, no podía la plata ser mi Señor. Entonces yo lo di. Y después el Señor me volvió a bendecir. ¿Saben qué? Recibí una pequeña herencia. Mi abuelo me dejó una moto. ¿Se acuerdan de eso? Mi abuelo está en otra provincia, no me la podían traer a la moto. Entonces me mandó la plata. Pero ¿saben qué? Algo pasó distinto ahí. Porque yo ya estaba empezando a pensar en que quería estudiar cine, en audiovisual, y que quería comprarme una cámara. Entonces me llega la plata de la pequeña herencia de una moto que tenía, y me compro una cámara. Y vieron que las cámaras necesitan memoria, la memoria SD para poder sacar fotos. Y me quedaba algo de plata, y con esa plata me compro la memoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que no di nada, ni diezmé, ni nada. O sea, me gasté todo en algo que yo quería. No sé qué pasó con esa cámara, debe estar por ahí tirada. Ahí hubo un punto. Yo sentía cómo Dios me devolvía. Yo lo honraba a Dios y Dios me devolvía. Ahí pasó algo. Y después estuve otro momento más. En el que, mirá, fuimos a un evento. Mirá, historia verídica. Fuimos a un evento. Y, bueno, había un pastor, todo. Hablaron de la fe, hablaron del dar. Mirá, vendían libros. Yo me quería comprar un libro. Yo llevé la plata para comprarme un libro.
Y hablaron del dar. Y yo siento que Dios me dice que dé lo que tenía. Estaba recorto de efectivo, no había llevado más. Mira, me acuerdo que tenía un billete de 1.000. Habrá sido cuando recién salió los billetes de 1.000. Era recién impreso de la maquinita esa que nunca para. Tenía mi billete de 1.000 y tenía otros billetes más chicos, así vueltos, ¿no? Y yo sentí que tenía que dar ese billete de 1.000. Que Dios me estaba pidiendo que yo lo tenía que dar. Y yo pensaba, pero yo planifiqué que me iba a ir y me iba a comprar un libro. Si lo pongo acá me quedo sin nada. Y empezaban a levantar la ofrenda. Y por allá había unas hermanas así ramables, vieron que pasan con la bolsa, que vos tenés que poner la ofrenda. Y por el otro lado había un tipo que yo no sabía si era un ser humano o un ser angelical gigante que la gente ponía. Y venían los dos así hacia mí. Y yo estaba ahí en ese momento de crisis, tenía el billete de 1.000, tenía el vuelto. Adivinen qué puse. ¿Qué puse? No puse nada. Estaba en una crisis existencial luchando contra Dios y no puse nada, se pasó la ofrenda. Y yo seguía ahí, mi precioso. Y no puse nada. Y no puse nada. Bueno, eso pasó. ¿Saben qué? Después tenía una oportunidad, se me iba a abrir una oportunidad, un ingreso económico, se cae, se frustra. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿por qué pasó eso? Y cuando le pregunté, vi mi imagen de mi mano tocando el billetito de 1.000. ¿Qué habré hecho con ese billete? No sé. Pero yo le estaba diciendo a Dios, le estaba preguntando, Señor, ¿por qué esto no funcionó? Y recordé que yo tendría que haber dado y que yo no di. Y ahí me di cuenta de mi realidad. Que fui a un evento donde se contrató sonido, donde hubo invitados y ni siquiera pensé en llevar para la ofrenda. Y ahí me di cuenta de mi relación, que ni siquiera en mi casa, que ni siquiera en la iglesia, yo iba y ofrendaba. Ahí el Señor me confrontó con esa realidad, que no me había dado cuenta y que no lo estaba honrando. Entonces, si querés ver milagros, si querés ver la apertura de Dios, comenzá a honrar a Dios. Hay un desafío. El Señor dice, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y sobreabunde. Iglesia, te animo, te desafío a que tomes el llamado y que pruebes a Dios y que des y que Él va a bendecir y siembres. Si Él va a bendecir, Él te va a dar más. Se va a abrir la bendición. Cuando lo honras, se abre la bendición. ¿Alguien lo cree? El tercer y último motivo de por qué es importante la honra. Porque debemos honrar a nuestras autoridades. Romanos 13:7 no está ahí, dice, paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, dice la Biblia. La honra es el lenguaje del cielo. Satanás humilla, Satanás deshonra. El Hijo de Dios va a honrar, el Hijo de Dios, el lenguaje del cielo. Como te decía antes, yo siento que Dios busca excusas, Dios busca motivos para bendecirnos. Al que deshonraba la palabra de Dios decía que lo iba a castigar hasta la tercera y la cuarta generación. Pero al que cuidaba la palabra de Dios, que iba a ser bendita sus generaciones por mil generaciones. Primera de Samuel 24:4. Mirá, escuchá. Entonces los hombres de David le dijeron, Saúl lo perseguía. He aquí, mirá lo que le dicen, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Viste cuando se te presenta la oportunidad y alguien te dice, mirá, ahí está la oportunidad, tomala. Ahí está, el que te perseguía, vos lo podés matar. Estaba durmiendo Saúl, estaban todos dormidos. Entra David y lo puede matar. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl roncaba. Y David fue y cortó la orilla del manto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solo había hecho eso. Y dijo a sus hombres, David le dice a sus hombres, tenían a Saúl, el que lo amenazó, el que lo quería matar, lo tenía ahí. Y le dijo, Jehová me guarde
de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David hablando de Saúl, Saúl el que lo quiere matar, Saúl el que lo persigue. Y reprimió David a sus hombres con palabras. Le dijo que no lo hagan y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. A David se le presenta la oportunidad de matar a su adversario, de matar a Saúl. David no le interrumpe el sueño. Saúl sigue durmiendo. Estaba soñando que estaba en un banquete, que comía uvas y que le hacían vientito. Ni se enteró qué pasó David y que lo pudo matar. ¿Pero por qué? Porque David entendía cómo funcionaba la jerarquía. David no era un cualquiera. David era el próximo rey. David era el llamado por Dios, era el bendecido. David era el ungido de Dios. Pero David dijo, yo no voy a tocar a Saúl. Yo no lo voy a tocar porque hay un principio, dice la Biblia, no toquen a mis ungidos. No toquen a mis ungidos. Y agárrate porque acá viene. David no tocó a un rey malo y vos criticás a tu pastor bueno. David tenía todos los motivos, tenía todas las razones. Saúl lo buscaba para matar. Saúl era el peor rey. Saúl hizo todo. David era el ungido. Y David dijo, yo no voy a tocarlo. Yo no le voy a hacer nada. Yo me voy de acá. Yo no lo... ¿Y qué pasa? Tal vez nosotros no matamos a alguien, pero matamos su reputación. Criticamos, hablamos mal. Yo no conozco un pastor que esté tirando lanzas y que quiera matar a alguien. Tendrán errores, son seres humanos, se equivocarán. Pero nos encontramos a veces deshonrando a las autoridades, a las personas que Dios levanta, a las personas que Dios pone. Y la crítica, el murmuro es muy contagioso. Empieza alguien y se extiende, y se extiende, y se extiende. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien, los que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Doble honor, doble remuneración, doble salario a los que predican, a los que enseñan. ¿Cómo estamos nosotros? El último versículo que leo, Mateo 10:40. Mirá lo que dice. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús envía a sus discípulos y dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Él toma el lugar. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta solo por recibirlo, solo por atenderlo. Recompensa de profeta. El que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. De paso, gracias al que me trajo el vaso de agua, a uno de los pequeños. ¿Están leyendo lo que dice la Biblia? Está hablando de, va para arriba, a un profeta, a un justo, a alguien que está a mi prójimo, y también hacia abajo, hacia uno de los pequeños, de los que yo tengo a mi cargo. Es decir, la honra en todos los aspectos, alcanzando a todos, honrando a todos, en todas las áreas. Pero acá viene el punto de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo que pasa en nuestro barrio. Quiero hablar de la época post-pandemia, de este momento en el que nos encontramos y de la honra a los siervos de Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué pasó con las congregaciones que se cerraron? ¿Qué pasó con los hermanos de las congregaciones que se cerraron? Yo quiero saber qué pasó, me interesa y me duele. ¿Qué pasó con los que perdieron? Con los pastores que fallecieron, con los que perdieron un integrante.
¿Qué pasó con los discípulos, con los que estaban todos? Jesús entró a Jerusalén y todos estaban con él. Cuando lo estaban juzgando, el único que estaba cerca era Pedro y lo negó y lo maldijo. Cuando vienen los problemas, todos se van. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros pastores? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros maestros? A nuestros profetas, a las personas que Dios envía. ¿Los estamos honrando o no los estamos honrando? Y yo veo la situación. ¿Saben? Yo también estuve sentado. Yo también fui nadie. Y también fui hijo de pastor. Y entonces yo veo la situación desde las dos esferas. Cuando vos necesitas a alguien, ahí está el pastor. Cuando vos necesitas consejería, liberación, al horario que sea, ahí va a estar el pastor. Encima el pastor tiene que saber de todo. Hacer liberación, RCP, defensa personal, temas legales. Están en todas. Porque uno tiene problema y lo busca. Y ahí está el pastor. Pero la oveja ¿tiene esa disponibilidad hacia el pastor? ¿La oveja tiene esa honra? ¿Es recíproco? ¿Es mutuo? Iglesia, ¿cómo estás cuidando a tu pastor? ¿Cómo estás cuidando? David no tocó a Saúl. Tenía todo para hacerlo, tenía todos los motivos. Pero él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Dios pone y Dios quita reyes. Nosotros votamos, sí. Nosotros elegimos. Bueno, la elección fue media. Dios pone y Dios quita reyes. Si de repente uno muere, si de repente pasa algo, no se olviden que Dios está a cargo. Y a veces tenemos encargados, a veces tenemos superiores fastidiosos que nos hacen la vida imposible. Pero ¿saben qué? La Biblia me manda a someterme a la autoridad, a honrarlos. Si la autoridad no es indigna, la Biblia me manda a honrar a los padres, a honrarlos. No si me caen bien, a honrarlos por lo que son. Un hijo nunca va a poder devolver todo lo que un padre hizo. Siempre estará en deuda por su esfuerzo, por su sacrificio. A honrarle, eso me manda la Biblia. A honrar, a cuidar. Cuando tu pastor estuvo en momentos de necesidad, ¿estuviste ahí para honrarlo? ¿Estuviste ahí? Reflexioná, porque acá nosotros tenemos que cuidar a las personas que Dios envía. Satanás planea muerte, Satanás los ataca. Entonces si vos estás ahí dando vueltas en tu carnalidad, podés ser usado como un enemigo, podés ser usado como un arma. Pero realmente tenemos que cuidar, tenemos que valorar, tenemos que honrar a las personas que Dios pone. Y se va a destrabar algo cuando nosotros empezamos a honrar, cuando nosotros salimos de lo que nos enseñaron en la casa, en la cultura. ¿Saben qué se dice que en la calle? ¿Que pastor es el chanta, el que quiere robar? ¿O pastor es el que está aburrido y no tiene nada que hacer? ¿Qué hago? ¿Me pongo un emprendimiento? No, me hago pastor. Eso se dice en la calle. Eso es el pastor. Acá está la realidad de Argentina. En Estados Unidos un pastor, un ministro ordenado, tiene casi rango militar, es como un veterano. Es distinto el cuidado, el aprecio, la honra. También en las provincias, en Centroamérica es distinto. Pero acá nosotros nos encontramos con una realidad. Porque dice, quien los recibe a ustedes, me reciben a mí. Entonces nosotros decimos, si Jesús estuviera, yo lo serviría, como la suegra de Pedro. Si Jesús estuviera, yo haría de todo. Pero Dios, tal vez Jesús no está, pero ahí te envía un representante, ahí te envía un embajador. ¿Y qué? ¿Lo estás honrando? Ahí envía a alguien, porque no se trata de la persona, se trata de quién está detrás de la persona. No conocemos la historia, no conocemos el bagaje, el proceso que tuvo para llegar a ese punto. Eso es un llamado, este es un momento de volver, de recuperar la honra, de volver a ese punto en el cual podamos nosotros cuidar, podamos nosotros valorar a las personas que Dios pone, a nuestros padres. Dice la Biblia, esposos, honren a sus esposas, los hijos a los padres a los hijos. Qué lindo vivir en una iglesia donde hay un ambiente de honra, donde todos se cuidan, donde hay ese amor, ese cuidado, donde no hay desprecio, donde a nadie lo rebajan, a nadie lo humillan, sino que usamos nuestras palabras, nuestras acciones para bendecir, para honrar.
Llega el momento de recuperar la honra. Llega el momento de destrabar lo que estaba trabado, de desbloquear nuevas bendiciones, de salir a un nuevo nivel y decir, ya no quiero pensar solamente en mí, en lo que yo pueda ganar, en lo que yo pueda obtener, en mis planes, en mis proyectos. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero primeramente honrar a Dios. Y el honrar a Dios, el amar a Dios me va a llevar a honrar a mis autoridades, a mis pastores, a las personas que están a cargo. Y ahí va a comenzar a haber un fluir, ahí va a comenzar Dios a restaurar. Iglesia, llega el momento de restaurar el valor perdido. La honra, tenemos que restaurar la honra, este valor que se perdió. Y para que la bendición de Dios se abra, para que se desbloqueen, se abran nuevas puertas y comencemos a honrar, comencemos a demostrar en amor, en acciones, en palabras, en pensamiento, en sentimiento. Y Dios va a comenzar a bendecir. Y Dios va a abrir una ventana de bendición sobre tu vida. Levántate y comienza a honrar, comienza a expresar ese sentimiento, ese afecto, con palabras y con acciones, a las autoridades, a las personas que Dios puso, a los ministros, a los siervos de Dios, a esas personas que son muy valiosas, que Dios preparó, que Dios formó, que llevó por un proceso para llegar a este punto. Llega el momento de recuperar el valor perdido, la honra. El Señor te bendiga. Amén.